Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta charla con la maestra Marta Sandoval Villegas. El día de hoy vamos a seguir platicando donde dejamos la conversación el día de ayer, que es la formación de la identidad mexicana. Nos vamos moviendo a lo largo del tiempo a través de estas ponencias. Comenzamos pues antes de la caída de Tenochtitlán, después revisamos un poco la, la conquista y nos fuimos moviendo hacia el periodo virreinal y hacia la zona también de Yucatán con los mayas. Hoy vamos a tener el agrado de platicar con la maestra Marta Sandoval Villegas sobre el vestido tradicional mexicano, otro tema maravilloso que enmarca muy bien la cultura y enmarca muy bien la identidad mexicana moderna. Nos identificamos a través de quizá el vestido charro, quizá algún otro vestido regional, dependiendo de donde seamos, pero creo que todos festejamos y disfrutamos al ver nuestros bellísimos bailables folclóricos y esos vestidos tradicionales o vestidos modernos que se deriven de algunos fundamentos indígenas. Entonces el día de hoy tenemos la presencia de la maestra Marta. Ella es candidata a doctora y maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciada en Diseño y Mercadotecnia en Modas por la Universidad Casablanca. Obtuvo el premio Paul Cormans por el proyecto colectivo dirigido por Nelly Sigot, Guadalupe, Arte y Liturgia, La Sillería de la Colegiata. Fue coordinadora del Museo de la Mujer de México entre el 2018 y el 2019. Es autora de diversos artículos de arte virreinal e historia de la indumentaria y la moda. Además, imparte cursos en los programas de maestría y especialidad del posgrado en Historia del Arte en la UNAM y también en la maestría Global Fashion Management de la Universidad Centro y en la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Asimismo, la maestra es miembro fundador del Seminario de Estudios de Indumentaria y Modas en México, SEIM, adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde el 2015 y al presente. Es un verdadero placer tener a la doctora Marta, quien nos va a hablar sobre la evolución de la moda en México, en esta charla denominada La identidad masculina mexicana a través del vestido histórico de México y las aportaciones indígenas al mismo. A nombre del Consulado General de México en Sacramento, es un honor darles la bienvenida a ustedes y a la maestra Marta, a quien les cedo la palabra. Maestra Marta, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto de verdad estar aquí. Un placer de verdad que me hayan invitado, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos festejando esta mexicanidad a través de esta celebración de la resistencia indígena. Y el año pasado platiqué con ustedes sobre traje femenino y creo que es justo ahora abordar el traje masculino, que cuando uno aborda estudios de indumentaria o de moda, pareciera que los ojos siempre se van hacia el tema femenino y creo que también es importante poner los puntos en lo que toca a la otra mitad de la población, que son los hombres, ¿no? Entonces, por eso esta ocasión vamos a hablar sobre indumentaria, identidad, y creo que es algo que pues nos vamos a sentir identificados. Pues nosotros encantados de escuchar sobre eso y adelante. Al final platicamos un rato sobre esto justamente de la belleza de los dos diferentes tipos de trajes, el masculino y el femenino, y le haremos Así llegar es. las preguntas y los comentarios del público con mucho gusto. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Por favor. Muy bien. Eh, se le dio en llamar a esta presentación la identidad masculina mexicana a través del vestido histórico de México y las aportaciones indígenas al mismo. La verdad es que el título es muy amplio y pareciera que vamos a tratar todo. Eh, y al final decidí acotarlo solo a lo indígena y ver un poco el desarrollo del vestuario indígena en este largo periodo histórico de los 500 años, ¿no? Evidentemente, yo soy especialista en el periodo virreinal,
y haré mayor énfasis en estos 300 años de dominio hispano para ver qué está ocurriendo a partir de ese encuentro entre españoles y los indígenas que vivían en lo que era Mesoamérica y ver, ¿no? ¿Qué ocurrió en materia de traje de los indígenas varones de esta parte del mundo, ¿no? Vamos a ver. Esta es mi portada. Ahorita explicaré más adelante esa imagen. Me pareció bellísima y bueno, creo que hay que entender un poco el contexto para apreciar en lo que vale la belleza que tiene. Parece que no estoy... Así, ahí está. Lo primero que voy a tratar de exaltar es el valor de identidad que proporcionan los trajes, los vestidos. El ser humano se viste desde tiempos inmemorables y muy pronto el traje comenzó a identificar distintos localidades, distintos pueblos. Y ese es un valor que nunca ha perdido. Si bien es cierto que ahora con la moda occidental se vuelve internacional y de pronto uno puede vestir de la misma manera como se viste en México o en cualquier otra grande capital del mundo, ¿no? Pero aún hay ciertos trajes que siguen conservando este valor de identidad, ¿no? Y a ese es al que voy a referirme el día de hoy, ¿vale? Es un valor comunicativo y voy a tratar de plantear esto como si fuera una clase y por eso me voy a permitir poner esta imagen. Yo aquí tengo tres fotografías y me gustaría preguntarles si pudiéramos identificar a dónde corresponden cada uno de estos personajes ahí ilustrados o representados, ¿no? Si yo pusiera el cursor en la primera foto, no sé, yo creo que pudiéramos identificar rápidamente a qué lugar corresponde. Esta imagen corresponde de manera muy rápida, podemos identificarlo con España. Y ya para venirnos hacia México, si yo veo al caballero del centro, inmediatamente lo relacionaría con un estado de la República, con Tamaulipas, ¿cierto? Y por último, yo no dudaría en contestar que la tercera foto es una mujer yucateca, o al menos que está vestida como tal, ¿no? Es un ejemplo pues muy sencillo quizá, pero que nos ayuda un poco a tener en cuenta que el traje sí representa algo. Ahora, estos trajes que están aquí en la foto han pasado a formar parte de los trajes tradicionales de estos lugares, ¿no? Representan una geografía, representan una identidad cultural. En algún momento se usaron de manera cotidiana y ahora ya quedaron un poco estandarizados para eso, pero siguen dando esta identidad, ¿no? Que entra dentro de la categoría ahora de traje tradicional, ¿vale? Pero hay que tomar en cuenta que estos trajes sí que se utilizaron en algún momento dado por un crecido número de personas y durante un tiempo determinado, ¿vale? Ahora sí, vamos al principio a donde yo quiero partir, ¿no? Del cual yo quiero partir. En Mesoamérica, en lo que toca a traje masculino, pues la generalidad de los hombres vestían así, ¿no? Va a haber categorías, tipologías, más número de prendas. De hecho, el traje masculino en el mundo mesoamericano, prehispánico, tiene más prendas o más variedad de prendas que el femenino. Pero es común a la mayoría de los pueblos mesoamericanos el maxtla, que es el braguero con el que se cubre el sexo,
y la tilma o capa. Digamos que esas son las dos prendas básicas, ¿no? Que pueden variar en calidades, que pueden variar dependiendo el lugar donde se realicen las prendas, los colores, los materiales, etcétera. Pero digamos que ese es como el traje básico de la inmensa mayoría de los hombres, ¿vale? Aquí tenemos a un noble, este es Tocuepotzi, es un noble texcocano y bueno, procede del códice Iztlizóchitl, ¿vale? Entonces, por ser noble, trae otros atavíos que lo identifican como tal, el besote, los quetzalpinoli que trae acá, ¿no? La joyería, en fin, ¿no? Eso lo distingue como noble y por supuesto la calidad de los materiales, pero las prendas, la ropa, es la común para la inmensa mayoría de los hombres, ¿no? Del mundo prehispánico, ¿vale? Voy a abordar el traje prehispánico de manera muy general. Voy a poner nada más unos cuantos ejemplos para que veamos el tipo de prendas que había. Había faldellinas, como especie de enredos masculinos. Em, Llevaban también, hay faldas y hay enredos, ¿no? Pero según algunos autores que han ahondado en el traje prehispánico, se aclara que aunado a estas prendas se llevaba también el maxtla o braguero, ¿no? Esta prenda muy interesante que en realidad es una tira larga, que tiene ciertos cruces, que se anuda y que va a ser esa sí la prenda básica, absolutamente básica de los hombres. Pueden no llevar en un momento dado la tilma, pero el braguero siempre lo van a llevar, ¿vale? Aún que lleven el enredo o la faldilla, ¿vale? Y hay otras prendas como el chicoli. El chicoli suele ser una prenda que se utilice en ritos o en contextos de guerra. Es una prenda muy sencilla, pero cubre el torso. Es un solo lienzo generalmente y lleva una cenefa en la parte baja, ¿vale? Esa es otra de las prendas. No me voy a meter al tema de los símbolos y de los tocados, porque es muy, muy complejo. Y porque yo en esta ocasión quiero ir un poco más allá en el tiempo, ¿no? Adentrarme al mundo de la Nueva España, ¿no? Además de estas otras prendas, pues va a haber otras categorías, ¿no? El traje de guerra, ahí vamos a encontrar estos muy conocidos trajes enteros, con especie de legiones, pues de regimientos, vamos a ponerlo en un contexto occidental, donde pues los guerreros se revestían de determinado animal, ¿no? Donde tomaban los atributos de él, como el famoso caballero águila, caballero jaguar, bueno, así le llamamos o es más conocido de esa manera. Tenemos también el Ixcahuipili, que es como una especie de armas, así lo describen los cronistas, y se le determina armas no porque se vaya a atacar con él, sino porque sirve para proteger, ¿no? Es como las armaduras de los militares españoles. ¿En qué consiste el Ixcahuipilli? ¿Cuál es el truco? ¿Por qué sirve para repeler una defensa a la hora de la guerra? Pues porque es muy grueso y porque tiene relleno de algodón y eso impide que las flechas, que era una de las armas más utilizadas en este contexto, y bueno, proteger al cuerpo de quien está en este contexto de guerra. Otro de los trajes con una especialidad es el traje de juego de pelota. Y entonces casi todas las culturas mesoamericanas, o buena parte de ellas, van a tener el juego de pelota y por supuesto que los jugadores van a tener estos trajes especiales para este contexto, ¿vale? Y bueno, el traje de los nobles, que un poco ya lo veíamos, ¿vale? Ahora, estamos viendo un poco, muy de pasada,
los trajes de origen mesoamericano, prehispánico. Y eso es lo que los españoles encontrarán cuando llegan a estas tierras. Sin, sin mayores, ellos sin mayor contexto, al ver a estos señores, considerarán o se referirán a ellos en distintas ocasiones como que están desnudos. Por supuesto que no lo están. La indumentaria consiste no solo en ropa que uno se pueda colocar sobre el cuerpo, sino en la serie de atavíos que uno pueda vestir, ¿no? Incluso puede ser las escarificaciones, los tatuajes, la pintura corporal. Eso ya se considera también indumentaria, ¿no? Ya una persona que trae cualquiera de estos ya no está desnudo, ¿no? Cuanti más una cultura como la que se encontraron los españoles o las diversas culturas que se encontraron, donde llevaban una serie de prendas, una serie de, voy a decir una palabra que a lo mejor no es del todo correcta, de accesorios o complementos del traje, creo que es más correcto, y que demuestran una cultura y un avance tecnológico y un avance estético, cultural, etcétera, ¿no? Todos esos valores están depositados en la indumentaria, ¿no? Sin embargo, yo puse estas dos fotos como para que veamos que en ambas culturas pues va a haber un concepto del cuerpo muy diferente, ¿no? El contexto español es un contexto profundamente adscrito al catolicismo, en donde la mayor parte del cuerpo está vedada, ¿no? Hay una serie de conceptos morales a los que los buenos cristianos tienen que atender, en tanto que la concepción del cuerpo en Mesoamérica es distinta, ¿no? Se muestra buen porcentaje de la piel, el sexo suele ir cubierto la mayor parte de las veces, pero buena parte de la piel se ve, ¿no? Y eso va a causar algunas manifestaciones que podemos todavía encontrar en crónicas por escrito. Y por supuesto, la idea de que a estos neófitos en la fe habría que educarlos también en la nueva concepción del cuerpo que vendrían a imponerles, ¿no? Especialmente van a atender o a dedicarse a cubrir el cuerpo masculino. Y esto pues tiene que ver con que en muchas partes de Mesoamérica, sobre todo en el centro de México, el huipil era bastante, y cito palabras de la época, decente porque cubría el torso femenino. En tanto que el masculino, en la inmensa mayoría de los pueblos, pues no, ¿no? Se observa mucha piel, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir con los hombres? A diferencia del caso femenino, donde el huipil va a adaptarse, hay lugares donde el huipil era muy escotado, pues el escote se subirá. Hay lugares donde el huipil iba abierto por los costados, se ordenará cerrarlo. Hay lugares donde no se usa huipil, porque ahí la prenda básica de las mujeres será el cueit o enredo, y entonces se ordenará vestir el huipil, y así, a como vaya avanzando la evangelización, curiosamente las mujeres van a comenzar a cubrirse con prendas de origen mesoamericano, pero comenzarán a vestirse con estas prendas. Ahora, para el caso masculino, se impondrá la camisa de origen europeo, ¿no? A diferencia del caso femenino, donde simplemente se adapta prendas que ellas ya usaban, en el caso masculino se imponen la camisa europea y una prenda para la parte baja del cuerpo, de la cintura hacia abajo.
y será una prenda bifurcada, es decir, una prenda que entre por ambas piernas, ¿no? Son los famosos calzones o zaragüeyes, podemos encontrar los dos términos, pero son estos que vemos aquí, ¿no? Son como una suerte de falda pantalón amplios, por llamarlo de alguna manera y que podamos entendernos. Y entonces estas dos eran las prendas básicas, calzones aragüeyes, camisa española y conservarán la tilma o capa anudada que ellos ya empleaban en el época anterior al contacto hispano, ¿vale? Entonces, de manera general, podemos decir que los hombres adoptarán o se les impondrá ese tipo de vestuario. Ahora, cuando yo he leído esto, que no es que demasiada gente haya hablado sobre el asunto, pero sí hay algunos escritores que se pueden citar, que han hablado de esta adopción, ¿no? De estas prendas. Pero se habla como si fuera el mundo indígena una masa homogénea, y no lo es. Si bien pronto los indígenas comenzarán a identificarse ellos mismos con este tipo de vestuario, a medida que avancen los años, hay que decir que no todos los indígenas eran iguales y tampoco los indígenas de todos lados se pueden categorizar de la misma manera, ¿no? Entonces, dentro de este enorme espacio cultural que fue Mesoamérica, pues entonces también hay una variedad de culturas que adoptarán el traje de diversas formas, ¿vale? Antes de continuar con eso, me gustaría que viéramos este cuadro, pues, es una fabulosa obra que ha sido atribuida por Nelly Sigó a José Juárez, que registra un evento que ocurrió, según cuenta la historia o la tradición, cuando se inaugura la primera ermita de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que en la historia de las apariciones, la cuarta aparición, que es cuando se devela el ayate de Juan Diego y se ve estampada la Virgen de Guadalupe, ocurrió en la casa del obispo, ¿no? Y una vez que estuvo terminada la ermita, la Virgen se llevó en solemne procesión, que podemos ver en este cuadro. Vemos cómo la procesión viene entrando por la calzada de Guadalupe con la serie de corporaciones que traen en andas a la Virgen. Acá podemos verla. Y en medio de esta fiesta, porque era una fiesta religiosa, se da una batalla bélica simulada, que era parte de la fiesta. Y en esa batalla bélica resulta herido uno de los indios que representa a los indios indómitos, a los indios salvajes o bárbaros o chichimecas. De muchas maneras lo podemos encontrar en la época virreinal, ¿no? Y demuestra, perdón, dos tiempos, ¿no? Una es la procesión donde ocurre el incidente y otra es cuando toman a ese indio herido, dicen que estaba muerto, lo llevan al altar de la Virgen y al sacarle la flecha, el indio revive, ¿no? Entonces esta obra representa dos cosas: el traslado de la Virgen a su primera ermita y el primer milagro, la resurrección de este indio que participaba en esta guerra simulada en medio de la fiesta, ¿no? Pero nos da la oportunidad esta obra de ver distintas categorías de indígenas, ¿no? Por un lado tenemos a los que representan, sabemos por la historia de este cuadro, que representaban a los indios salvajes, ¿no? Con plumas, con arco y flecha, ¿no? Aquellos que no estaban cristianizados. Y por otro lado vemos a un grupo de indígenas de la tierra que están efectuando lo que se llamaba en la época virreinal
el mitote, ¿no? Son estas danzas en el que participan, esa es una danza de guerra, participan estas legiones, estos caballeros y algún que otro noble en esta representación. Y tenemos aquí a los que tañen el huehuet, etcétera, ¿no? Y bueno, podemos ver estos otros indígenas que bailan en honor a la Virgen y otros que son señores, que son nobles, que están aquí, ¿no? Esta obra representa la mitad de la obra, el exterior de la ermita, y la otra mitad el interior de ella, ¿no? Entonces estos nobles, consideramos que son nobles por estar dentro del templo, nos muestran una bella tilma, ¿no? Es decir, que a pesar de ser nobles, siguen utilizando algunos de los aspectos del momento antes de la llegada de los españoles, ¿vale? Entonces, en esta obra podemos ver, digamos, un resumen de ciertas categorías de indios que van a pervivir, que van a convivir en un mismo espacio, en este caso la ermita de Guadalupe, porque vamos a tener algunos indios no nobles, sino más iguales, como el caso el Tameme que está aquí cargando el teponaztle, o los indios nobles que vemos acá, o los que forman parte de la fiesta, y en un lugar privilegiado podemos ver representados a Juan Diego y a su tío Bernardino, ¿no? En fin, los hombres, incluso los indígenas, vestirán de manera distinta de acuerdo al lugar que ocupen en la sociedad y también de acuerdo al lugar en el que vivan, porque la identidad va de eso. Yo me puedo sentir identificada con el lugar en donde vivo, que puede ser, no sé, Yucatán, Tlaxcala o Jalisco, o me puedo sentir identificada con el barrio, la colonia, la ciudad en la que me desenvuelvo, ¿vale? Aquí hay un detalle para que veamos un poco lo que les vengo diciendo. En medio de tanta gente pueden un poco perderse este mitote que está siendo ejecutado en círculo, ¿no? Aquí lo podemos ver muy poco. Y es simplemente esta parte de la explicación que, bueno, ya les di. Aquí tengo otra obra que también es muy interesante. De esta no puse la obra completa, pero les cuento que se trata de la fiesta por desposorio de indios. Es un biombo maravilloso que debe de andar en la segunda mitad del siglo XVII y que representa precisamente eso, ¿no? Una unión de indios y el resto de lo que se ejecuta en medio de este biombo parece ser la fiesta llevada a cabo por el pueblo en ocasión de este matrimonio. Este detalle que puse se puede observar igualmente distintos tipos de indígenas y por eso es que la puse. Vemos acá un indígena que parece ser un indígena común, ¿no? Acá tenemos a otros que según lo que yo entiendo, parece que representan a las personas que llevan el pulque. No creo que venga mucho al caso decir por qué pienso eso, pero bueno, hay que decir también que forma parte de mi tesis de maestría. A lo mejor ahí estaría más bien la respuesta. Y tenemos a los que ejecutan alguno de las suertes o de los juegos que están en torno a esta fiesta, ¿no? Tenemos aquí al que toca, no es la guitarra, es la vihuela. Y acá al fondo vemos una pareja yo diría, de nobles o de caciques indígenas, ¿no? Y esto se contrasta, estos hombres oriundos de la tierra, se contrastan en su vestuario con el resto, ¿no? Con estos señores que visten capa y golilla y que seguramente serán españoles o alguna otra calidad, ¿no? Pero no son indígenas, ¿no? Por lo menos no pareciera que lo son. Entonces, el vestuario nos está sirviendo en estas obras
para decidir quién es quién, ¿no? De manera seguramente estereotipada, esquematizada, seguramente, pero sí nos dan una idea, ¿no? Estas vistas de ciudades creo que son oportunas como para darnos cuenta un poco del panorama más general de la población, ¿vale? Ahora, estas genealogías son fantásticas porque vemos cómo en pocas generaciones hubo un cambio de indumentaria muy drástico, porque verdaderamente fue así. Fue verdaderamente un cisma para los indígenas cambiar, como diría Isabel Cruz de Amenábar, como le llama ella a su libro, el traje, una segunda piel, lo es, ¿no? De llevar este vestuario tan con raíces seguramente muy profundas en el pasado prehispánico, en muy pocos años, verlo transformado en esto, ¿no? Donde estamos ante una genealogía de un principal, de un indio principal, y por lo tanto él va a tener derechos, muchos más derechos que el resto de sus connacionales, por decirlo de alguna manera, eh, porque a ellos se les concederá el privilegio de vestir a la española, de usar calzado, de usar arma, de usar espada y de usar caballo, ¿no? Es decir, se convirtieron en caballeros, ¿vale? Entonces, no todos tendrán esa oportunidad, pero si observamos bien, hay por ahí algunos aspectos que lo siguen vinculando a su etnia, a su cultura, ¿no? Esto es una tilma, no es una capa, y creo que conserva ciertos rasgos que lo hacen verse aún como indígena, ¿vale? Miren, aquí yo puse una cita, no es mi objetivo llenarles de citas y de mucho texto, ¿no? Creo que se presta para que sea una plática. Pero en las relaciones geográficas de Tlaxcala se menciona lo siguiente. Antiguamente los naturales andaban desnudos y descalzos. Ahora ya todos andan vestidos y calzados. Y los caciques vestidos a la española y en caballos. Es un poco lo que ya les había referido. Este es un precioso cuadro de Donantes. Es un cuadro del siglo XVII. Parece ser que es bastante temprano. Y vemos aquí a dos personajes que seguramente son hombres principales, no desconocemos concretamente quiénes son, pero tuvieron la capacidad económica para donar este retablo y visten a la española, ¿no? Alcanzamos a ver por debajo de la tilma o ayate, como también se nombra, el jubón. El jubón es una prenda que cubre el torso masculino y que eso es española, ¿no? Aquí vemos los braones a la altura del hombro y no cabe duda que esto es una prenda de origen hispano. Sin embargo, pues la tilma de origen mesoamericano con motivos aún de origen prehispánico lo podemos alcanzar a ver acá, ¿no? Entonces es una síntesis de ambas culturas en el traje de los caciques. Esto no siempre es así. Hay caciques que vamos a encontrar que se ascriben plenamente al traje español y otros que conservarán algo de sus antiguas tradiciones, ¿no? Miren, cuando les decía que pues en este universo indígena no todos son iguales, eh, pues yo creo que la categoría, no sé si menos tomada en cuenta eh, o menos considerada, no lo sé. O, o que se consideran a estos indios salvajes, ¿no? Y por lo tanto, un poco se les considera como fuera de la sociedad, que viven de manera primitiva y tal.
y van a ser representados varias veces en la pintura virreinal. Aquí tenemos un maravilloso cuadro de Arellano, eh, de Manuel Arellano, se ha dicho que es el pintor, que se llama Diseño de Chichimeca Natural del Partido del Parral. Es decir, es un indio del norte, muy al norte, Chihuahua, a lo que hoy es Chihuahua, que vive de manera primitiva, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y es representado con arco y flecha, con plumas, a veces con pintura corporal, escarificaciones, etcétera. Yo no dudo que en la Nueva España, en la Ciudad de México, de cuando en cuando hubiera llegado algún indio que había sido capturado y que de alguna manera llegaba a la Ciudad de México y que se conocieran, ¿no? Y había un poco de temor a estos indios, puesto que costó mucho trabajo la colonización o la conquista hacia el norte de México, porque eran bastante aguerridos todos estos pueblos que de manera seminómada circulaban por ahí, ¿no? Y así es como va a llegar a la pintura de castas. La serie de Arellano se considera la primera serie de castas. Está fechada en 1711. Se desconoce buena parte de la que se cree fue una serie mayor. Y hasta la fecha conocemos la pareja de mulato y mulata y la pareja de indio e india indómita, ¿no? O del partido del Parral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero se sabe pues que hubo otros cuadros de Arellano. En la siguiente serie que se conoce, que es la de una atribuida a Juan Rodríguez Suárez, incluye también a estos indios bárbaros, le llama él. Ya le cambió el mote, Arellano le llama chichimecas, Rodríguez Juárez le llama bárbaros, y encontraremos otros nombres a lo largo de todo el género de castas, porque casi siempre hay una representación de estos indios, ¿no? Se forman parte del ideario que se tiene de esta parte de la población, ¿no? Y está estereotipado con ciertas características de vestuario que los definen y que los identifican. Seguramente hay mucha de imaginación aquí. Y otra, habrá tomado nota de más o menos cómo vestían a través de las descripciones o de estas capturas que se hacían y que llegaban hasta los tribunales de la Ciudad de México. ¿Vale? El género de castas, estamos acostumbrados a pensarlo como la mezclas, ¿no? Las mezclas de las distintas razas que circularon en la Nueva España. Pero no siempre se representan mezclas de razas, ¿no? Lo vemos en los primeros cuadros, como el caso de Arellano, que representa parejas de la misma, del mismo grupo étnico. Y también lo podemos ver en estas parejas de esta serie que está atribuida a Juan Rodríguez Juárez, donde hace algunas obras, como la que veíamos de los indios bárbaros, o de estas parejas de indios mexicanos o de indios otomites, ¿no? ¿Qué no iba a hablar yo de vestuario y por qué estoy diciendo esto? Pues nada, como para reforzar la idea de que no todos los indios son iguales, ni que la gente sabía que había distintos tipos de indígenas y que se vestían diferente, ¿no? En esta obra, en esta serie de 1700, más o menos 1725, se quiere reforzar eso, ¿no? Se les representa ligeramente diferente en posturas y en acciones distintas también, ¿no? Como en vocaciones o oficios distintos, ¿vale? Y luego tenemos otro de Luis Berrueco, también este es temprano, de la primera mitad del siglo XVIII, donde de nuevo nos indica que estos son una generación de indios. Ya no nos aclara si son otomíes o mexicanos, refiriéndose a que son del centro de México, y ya nos está dando podemos aquí sí ver de manera muy clara cómo es el vestuario,
y vemos pues una camisa larga, estos calzones o zaragüeyes muy amplios que cubren la rodilla y no más, la tilma o el ayate y un cinturón, ¿vale? Sombrero. Y en el siglo XVIII los indígenas pues van a utilizar estas guadejas, ¿no? Que cubren el rostro de los indios para vincularlos como indios tributarios, ¿vale? Entonces, esto va a ser, digamos, el, eh, el vestuario más genérico de los indios del siglo XVIII al menos, ¿no? Y vemos poco también del periodo virreinal en general, ¿vale? Sin embargo, si uno se pone a buscar con lupa en la pintura virreinal, vamos a encontrar algunas variaciones, ¿no? Digamos que todo va un poco con el mismo número de prendas o quizá variaciones discretas, pero por ejemplo aquí en la cartela no se ve mucho, pero dice indio, trae unos pantalones cortos, eso no es raro, también los españoles los usaban, le llamaban calzones y llegaban hasta por debajo de la rodilla, y luego una especie de camisa con listada, ¿no? Y vamos a encontrar que eh, la ropa de un solo color blanca será utilizada mucho por los indios del virreinato, pero también vamos a encontrar de pronto un uso muy divulgado, muy extenso, de telas listadas, como vamos a ver más adelante. Y curiosamente aquí comenzamos a ver que este indio trae un calzón abierto por los lados, a semejanza de los españoles, y debajo lleva un calzón interior, ¿no? Hago énfasis en esto porque lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿vale? En este caso lleva medias y zapatos, que no era lo más común. Seguramente en este caso es algún indio con cierto estatus, ¿vale? Esta obra que se llama Labores Masculinas y que forma parte de otro precioso cuadro que se llama Labores Femeninas y que se encuentra en el templo de Santa Inés Zacatelco, en Tlaxcala, que fue publicado por un proyecto importante del Instituto de Investigaciones Estéticas, que estuvo comandado por la doctora Vargas Lugo, Elisa Vargas Lugo. Podemos ver a los hombres trabajando, los hombres de campo, con un traje cotidiano, ¿no? Y aquí podemos ver y reforzar la idea, pues, de estas telas listadas, donde llevan una camisa con mangas, este cinturón y estos pantalones cortos, ¿no? O calzones. Eh, la tela listada lo vamos a encontrar más o menos recurrentemente en la pintura. Eh, Efectivamente era una tela popular y que se conseguía fácilmente porque las tecnologías para realizar telas, si uno piensa en un telar, cuando se monta el telar, se pone un travesaño y se pone la urdimbre, que es la primera serie de hilos que se va a colocar. Se puede colocar una serie de un color, enseguida o de otro, y así vamos a formar las listas, por lo menos las verticales. Y es un estampado, no es un estampado, son motivos, una tela con alguna figura, pues, sencilla de realizar en telares, en los antiguos telares estos de madera. Incluso pueden llegar a realizarse de manera bastante sencilla en los telares de cintura, ¿no? Entonces, no es raro encontrar de manera muy recurrente estos camisas listadas, ¿vale? Incluso, bueno, el rebozo es listado y tiene que ver también con esta tecnología que se tenía, tanto la que se va a conservar del mundo mesoamericano, que es el telar de cintura, como después la adopción que harán de los telares de pedal, ¿vale? Y hablando de rebozo, aquí está la imagen que yo puse como portada y que ahora les voy a indicar de qué se trata, ¿no? Esta representa a un indio de Ozumba, dice,
cuyo oficio es el vender paños de rebozo, ¿no? Tanto él como los rebozos que vende, pues son listados, ¿no? Y un poco reforzando esta idea. Esta ilustración forma parte de un texto que realizó Joaquín Antonio de Basaraz, Origen y Estado Presente de los Mexicanos y Filipinos. Es un texto manuscrito que encontró la historiadora Ilona Katziu y que después publicó a manera de libro, y bueno, gracias a eso ahora podemos verlo y traerlo pues a, al estudio también de la indumentaria, entre otros muchos aspectos que toca este texto, ¿no? Este libro, Basaraz lo firma en 1763, entonces ya vamos avanzados, digamos, en el siglo XVIII, y vemos cómo el traje indígena sigue siendo un traje sencillo, pero en esta parte estamos hablando de indígenas comunes, de los indígenas más iguales, pues, que tienen pocos recursos y que han adquirido finalmente una identidad de grupo, ¿vale? En esta serie de imágenes que publica Antonio de Basaraz, bueno, en realidad quien lo publica es Ilona Katziu, nos muestra, nos ilustra distintos oficios y distintos indígenas de distintos pueblos. Y la inmensa mayoría visten más o menos igual, salvo quizá por los colores o por los oficios que realizan. Es muy interesante, pero de alguna manera sí que los diferencia por alguna particularidad, ¿no? Sabemos hoy en día que los distintos pueblos originarios de México, sobre todo donde todavía se llevan los trajes tradicionales, se pueden diferenciar a través de la indumentaria. Yo creo que aún no se había perdido aquí, estaba en vías de perderse, se había hecho de manera bastante genérica esto, pero los hombres ya habían adscrito a su identidad la camisa de origen español, con algunas adaptaciones, y este calzón o zaragüeyes que llegaba por debajo de la rodilla sin llegar al tobillo, ¿vale? Con variaciones particulares para cada pueblo, para cada ciudad, para, en fin, etnia, etcétera. Ahora veamos otra categoría de señores, ¿no? Tenemos a los caciques, a estos a los que se le dio la oportunidad de vestir a la española. Los que pudieron económicamente, porque también esto es un tema económico, ¿no? Sí de identidad, pero también económico. Quienes pudieron adscribirse a eso vestirán el traje a la española, aquí lo podemos ver perfectamente, ¿no? Es un calzón eh, totalmente de origen hispano, europeo, occidental. Parece que ilustra un terciopelo con una botonadura, como era común en los trajes estos virreinales, y una camisa, una corbata de lazo, una capa. La capa es importante porque ahí sí marcamos la diferencia entre una tilma y una capa. La capa va a llevar la identidad hispana y evidentemente pues se quiere, este personaje también es un donante, quiere adscribirse a este mundo hispano y a las prerrogativas que esto le puede traer consigo, ¿no? Entonces, eh, los caciques o los indios principales vestirán con un porcentaje, ¿no? de adscripción al mundo hispano, a veces plenamente y a veces solamente en parte, ¿no? Vamos a encontrar de pronto este tipo de obra, ¿no? Donde en vez de tilma es capa, donde se llevan estos calzones interiores, ¿no? Pero se lleva un cinturón que sí que nos recuerda un poco el, el mundo mesoamericano,
Aquí sabemos que es un indio principal porque, bueno, por la vestimenta y por el bastón de mando, ¿no? Aquí tenemos otro. De nuevo el bastón de mando. Y este es un retrato, se sabe quién es, ¿no? Felipe de Austria y Moctezuma, adscrito al mundo hispano totalmente. Entonces, si los caciques o principales de los pueblos buscarán vestirse de mejor manera. Eh, un ejemplo que yo pongo en mis clases es hacer pensar a los alumnos o a los estudiantes que cuando se alcanza cierta posición económica eh, que no se tenía antes, lo más rápido para comunicar al resto, porque la indumentaria se trata también de eso, es un fuerte vínculo comunicativo, comuni comunicar al resto que se ha alcanzado otro estatus. Y la indumentaria es el paso más rápido para ello. Hay otros factores, por supuesto, ¿no? Está la misma casa, el palacio, el carruaje, el número de sirvientes, ¿no? Pero una manera eficaz y rápida para hacerlo es la indumentaria. Van a llegar nobles al siglo XVIII diciéndose nobles, pero empobrecidos, ¿no? Y esos, de alguna manera, estarán imposibilitados de seguir las modas españolas a pesar de que en el siglo XVI se les otorgara esa licencia para vestir a la española. También hay que recordar que en el siglo XVIII poco se seguían estas reglas, yo diría que son para un primer momento, después se sigan por costumbre y de pronto quien tenga dinero se vestirá como pueda, ¿no? Siempre y cuando se vincule, ¿no? Identitariamente con un grupo, ¿no? Eso es lo que he querido exaltar, remarcar aquí. Aquí tenemos un ejemplo más. Este es también del templo de Zacatelco en Tlaxcala. Se nota pues que es un indio principal. Tenemos aquí el bastón de mando, trae el cofrecito con el dinero, vemos el pantalón interior, trae medias, ¿no? En fin, va mucho más elegante que el otro indio que tenemos acá, que es un albañil y está determinado aquí por la leyenda, ¿no? Entonces, esta obra ya es tardía, es de 1816. Fíjense que curiosamente yo pude ver este cuadro in situ alguna vez que por alguna razón, que no contaré aquí, fui a dar al templo de Santa Anita en Iztacalco. Inmediatamente al entrar a la sacristía, bueno, pues me impactó este cuadro y dije, bueno, este sí que es un indio cacique, eh, es un indio donante. La otra parte del cuadro no la puse, pero tiene una Virgen de Guadalupe en lo alto, pues, a manera de retablo, de cuadro, perdón. Y él está a mitad de camino entre algunas prendas españolas y otras que nos recuerdan su etnia, ¿no? Su adscripción indígena. Hay indígenas que permanecieron en los pueblos vistiéndose como tales, adscritos a esa localidad, ¿no? Este es un caso de esos. Y quise ponerlo porque si bien ya es 1816, seguía siendo virreinato, no se había consumado la independencia, pero también es porque la indumentaria tradicional va sufriendo cambios también, ¿no? Eh, si bien no son drásticos, el ritmo de los cambios en el traje tradicional es mucho más pausado que el ritmo de moda, podemos advertir ciertos cambios. Y a mí me recuerdan fenómenos del siglo XIX que serán posteriores, ¿no? Ya propiamente de la nación mexicana, de la República Mexicana, y no ya de la Nueva España, ¿no? Entonces creo que este es como un cuadro bisagra que nos permite ver cómo es que estaban algunos indígenas a estas alturas del siglo XIX, ¿no? Cómo vestían.
Y me voy un poco atrás. Me voy otra vez al cuadro de labores femeninas que se ha fechado hacia 1760 por una de las leyendas que viene en este cuadro, ¿no? Donde se dice cuándo se realizaron estas acciones, etc. Porque vemos a este fiscal, así referido en la cartela, vestido con este pantalón de tela sólida, de color, con un pantalón interior, eh, con un sombrero, pero bueno, casi todos los hombres usaban sombrero, con una suerte de jorongo, con un paño en el cuello que le cubre parte de la barbilla. Y esta figura a mí ya me recuerda a un fenómeno del siglo XIX, que son los chinacos. Solo me la recuerda. No estoy tan segura que este personaje, nombrado aquí fiscal, sea un indio como tal, aunque la mayoría de los personajes que se ven en esta obra, en estas obras, eh, son indígenas, ¿vale? Aparece por ahí el cura, a lo mejor pudiera no ser un indígena, pero sí que me llama la atención por el parecido que tiene el número de prendas que lleva al chinaco, ¿vale? No sé si ustedes hayan oído hablar de los chinacos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esta imagen representa a dos personajes muy estudiados, muy conocidos, que identifican a los mexicanos por alguna razón que ahorita les diré. Por un lado están las chinas, ¿no? Y por otro lado está el chinaco. En mucha bibliografía se dice que el traje de charro mexicano tiene su origen o basa muchos de sus principios en este personaje, en el chinaco, que no es otro más que un personaje ya mestizo, de pueblo, en México, y que tiene ciertas características que uno puede seguir en las crónicas de la primera parte del siglo XIX, que tiene ciertas características que lo hacen definirlo como tal. Es muy apasionante también el tema de las chinas, pero por el momento lo dejaré. Y incluso en diccionarios, si uno busca la palabra china, una de las acepciones, pues dirá que es una mestiza, etcétera, y que el compañero de la china es el chinaco. Vamos a ver. La mayoría de las fuentes indican que es el antecedente del charro, como les decía. Simplemente es un nombre de pueblo, ya un mestizo, pero donde se considera que en ellos hay una fuerte o no fuerte o lejana, pero que hay en ellos sangre negra, ¿no? Que hay un antecedente por ahí mezclado ya, ¿no? De raza indígena, pero que son personas que son diestros, buenos para cabalgar, pues. Tienen una vocación en la ganadería, han aprendido suertes con la riata, etcétera, ¿no? Y que curiosamente se indica que en la Guerra de Independencia se caracterizaron por su fiereza. Me parece que si ellos ya dominaban el asunto de cabalgar, de montar, de saber de caballos y todo esto les daba un plus, digamos, ¿no? Y tenían ciertas particularidades en el vestir, que es el que nos toca ahora hablar, ¿no? Ahí vemos una imagen y aquí tenemos otra para referirnos un poco al tipo de indumentaria que llevaban. Estos personajes, yo creo que la característica más importante de ellos son el pantalón y la cotona o la capa, ¿no? El pantalón no es un pantalón en sí, sino dos, podríamos decirlo, porque llevan
pantalón interior y una calzonera de cuero. Y esto tiene una razón muy lógica, porque la calzonera de cuero sirve como para amortiguar, sirve para montar más cómodamente. Y esta calzonera se abotona por los costados externos de la pierna, ¿no? Aquí alcanzamos a ver una especie de jareta a la altura de la rodilla que cierra esta calzonera de piel, ¿no? Y alcanzamos a ver, por supuesto, la parte baja de este calzón interior, que normalmente era de algodón, ¿vale? Y por otro lado, pues el chinaco usará una camisa de origen europeo, pues de algodón, y llevará esta cotona, que es como un jorongo, que le servirá para, si anda en una cabalgata larga, protegerse de las inclemencias del sol, de la lluvia, quizá, del frío. Entonces va a ser característica de ellos. Por supuesto, la espada, el látigo, que lo identifiquen como persona que maneja caballos, el sombrero de 4 pedradas. No estoy segura si puse un ejemplo de sombrero de 4 pedradas, pero bueno, déjenme ver. Sí. El sombrero de 4 pedradas es aquel que lleva en la copa 4 hundimientos, ¿vale? Ese es el que se indica para el sombrero de chinaco. Pero si nosotros vamos a un museo donde tengan sombreros antiguos y hay unos que están definidos como sombreros de chinacos, encontraremos que muchos de ellos no necesariamente son así, ¿vale? Pero bueno, en la descripción de los chinacos está esta característica de sombrero de 4 pedradas. Y llevarán botas de gamuza y normalmente también espuelas, ¿no? Entonces, esta vinculación que se hace de los chinacos con el manejo de los caballos, de alguna manera será retomada después por los charros mexicanos, ¿vale? ¿Y por qué doy este salto? Sí, la verdad es que de pronto damos saltos mortales en pláticas así cortas de 1 hora, pero vemos en el traje de algunos caciques que ellos ya utilizaban este sobre pantalón y luego un pantalón interior que se abrochaba por la parte del costado de la pierna, ¿no? Tenemos aquí varios ejemplos y digamos que este uso se extiende hacia el siglo XIX. No estoy diciendo que el traje de cacique se haya convertido en traje de chinaco, sino que este personaje de chinaco tomó de ese traje lo que se adaptaba a las acciones o al oficio que ellos desarrollarían, ¿vale? Sin embargo, este es un pantalón largo y eso es lo curioso, que a finales del siglo XVIII, algunos militares, sobre todo después de la Revolución Francesa, van a comenzar a utilizar pantalones largos. Acuérdense que antes de la Revolución Francesa eran pantalones cortos los que utilizaban la mayoría de los hombres. Estos chinacos comenzarán, igual que esos militares de pantalón largo, a utilizarlo también de pantalón largo, y creo que tiene que ver con el hecho de montar, ¿vale? Entonces, estos serán, digamos, del pueblo, los primeros que utilicen pantalón largo, ¿vale? Además de los militares. Y curiosamente, estos militares a los que me refiero son corporaciones militares todavía de la Nueva España que estaban en lugares muy alejados, ¿no? En lugares como, no sé, el norte, en Zacatecas o, en fin, Guanajuato. Ahorita no recuerdo exactamente el primer regimiento que me encontré que se ordena el uso de pantalón largo, pero una vez el primero empezaron a adaptar el pantalón largo más regimientos militares, ¿vale? Bueno, aquí están algunos de los sombreros estos de chinaco y no necesariamente tienen las 4 pedradas, ¿no? No es aún un sombrero de charro. Y luego me encontré esta imagen que se llama Chinaco paseando por Chapultepec, ¿no? Entonces vemos a este chinaco, muy elegante,
Seguramente le llaman chinaco porque viste con este pantalón de cuero, monta a caballo y lo hace de manera muy digna. La verdad es que este es muy elegante. Y ahí estamos, no sé exactamente la fecha de esta imagen, pero estamos más avanzados en el tiempo. No dije que el primer chinaco que mostré es de Carnevel. Esto debe ser de la segunda mitad del 19. Y vemos algunos bordados, mucha gallardía, una corbata ahí, parece de lazo, ¿no? Y vemos cómo también estos trajes tradicionales que se usan en determinada época tienen algunas variaciones o un desarrollo, ¿no? Ahora, en el siglo XIX, ya dije yo que, bueno, pues sí, los chinacos no son necesariamente indios, se ha dicho muchas veces que en realidad son más bien mestizos, pero los que siguen viviendo en comunidades indígenas o que se siguen ascribiendo como indios, seguirán utilizando un pantalón corto. En algunos casos utilizarán estas camisas que son como suerte de jorongos, perdón. Y así lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las litografías de Linati, ¿no? Este es un indio que extrae el aguamiel del maguey para el pulque. Y hay así otras representaciones en distintas publicaciones. Esta es la de Nebel, que son originarios estos indios de Papantla. Ahí vemos el volador. También utilizando pantalones cortos en el siglo XIX, ¿vale? Y en el siglo XIX, ya en la época de Don Porfirio, eh, hay pues un movimiento por higienizar las ciudades, por civilizar o modernizar, para no decir civilizar, modernizar a las personas. Y a los indios se les va a ordenar utilizar pantalón largo. ¿Por qué? Pues porque llevar el pantalón corto había comenzado a querer decir o a querer identificar a los indios, ¿vale? Y en este régimen que pretendía la modernidad del país, considera que eso ya no es, ya no está bien, que hay que promover el uso del pantalón decente, que es el pantalón largo, y bueno, se va a promocionar pues que los indios alarguen el pantalón de manta, porque se les va a querer seguir viendo como indios, es decir, la separación a través de la imagen corporal, esa se mantiene. Y por ejemplo, a la fiesta del centenario, se prohíben en los distintos sucesos que hubo para los festejos de esta fiesta, que los indios vayan a las conmemoraciones, especialmente las que fueron en las calles, que vayan con los pantalones cortos. Si van, habrían de ir como gente decente vestidos con pantalón largo, ¿vale? ¿Qué puedo rescatar del traje indígena y qué se conserva de ese traje primigenio, de las primeras imágenes que vimos en el traje actual? Pues muchas cosas, sobre todo en los pueblos que aún conservan su traje original, se conservan muchos bordados, su iconografía, los motivos que tienen una fuerte tradición siguen ahí. Yo voy a mencionar unas palabras que una vez le escuché hablar a Marta Turok, que dice que ella considera, yo ya lo había pensado, lo que pasa es que yo nunca lo he publicado, ni tampoco lo había dicho en público, que la faja que muchos trajes tradicionales que llevan, que se conserva aún hoy en día, pudiera ser una reminiscencia del mastro. Qué bueno que lo dijo ella primero para que ustedes no piensen que yo me lo saco de la manga o que estoy inventando. Y que en muchos casos pues se conservan estos bordados a manera de tilma, a manera de capa, a manera de cinturón, etcétera, ¿no? De alguna manera estos 500 años no se perdió del todo estas tradiciones,
Pero hay que decir que estos movimientos culturales en los que está inscrito la indumentaria y la moda, pues no son estáticos, se tienen que ir adaptando a un abanico de circunstancias por las que atravesamos, ¿no? Tanto culturales, estéticas, tecnológicas, con influencias extranjeras, con la resistencia que estos pueblos se intenten forjarse, etcétera, ¿no? Las comunidades indígenas siguen ahí. Y bueno, estamos ahorita en un punto en el que pues es necesario promocionar que las técnicas no se pierdan en la medida de lo posible, que se promuevan los trabajos de las indígenas que muchos se sacrifican en los telares de cintura o al momento de bordar, que son trajes que por un lado les dan identidad a ellas, generalmente son mujeres, pero cada vez más hay hombres en estos trabajos textiles. Y por otro lado, también es un sustento para sus comunidades, ¿no? Estamos en el momento de promocionar la compra de estos tejidos a estas comunidades directamente en la medida de lo posible, evitar también el abuso, ¿no? Que de ellas, generalmente de estas mujeres, hacen los coyotes que de manera hasta agresiva suelen amedrentarlas para que les den los huipiles o los tejidos más baratos para luego ellos venderlas en ciudades mucho más caras, ¿no? Con eso termino la plática. No sé si hay preguntas por ahí, supongo que sí. Hola, ¿qué Un tal? momento. Muchas gracias. Sí, claro que hay comentarios y preguntas, maestra. Primero, agradecerle por esta tan interesante charla que nos lleva a vuelo de pájaro por un tema tan complejo como es la vestimenta y sobre todo por un periodo de tiempo tan largo, ¿no? Que como dice me llamó la atención, saltos mortales, le llamó esos saltos al futuro, ¿no? Pero creo que es necesario por el tiempo que tenemos y le agradezco muchísimo la explicación que nos fue dando de la transformación de esas ropas. Quiero leer algunos de los comentarios del público y después hacerle algunas preguntas. La mandan felicitar, dicen que estuvo estupenda la charla, dice que el señor Jaime Rocha dice qué ponencia tan fascinante. Muchas gracias a la profesora y a nuestro moderador por facilitar esta charla. Tengo una pregunta y creo que de alguna forma se tocó durante la charla esta pregunta, pero dice, ¿qué papel tiene el color en la indumentaria indígena mexicana? Porque se habla de materiales, accesorios o componentes, extensión de las prendas, etcétera, pero ¿tiene alguna importancia el color? Sí es muy importante para el mundo mesoamericano, porque el color casi que era sinónimo de estatus, porque no es fácil conseguir buenos colores, ¿no? En Mesoamérica hay colorantes, no voy a decir colorantes, voy a decir tintes fascinantes, como la grana cochinilla, como el añil y como el caracol púrpura panza. Hay muchos otros, pero estos son propios de Mesoamérica y fueron un tesoro para los mesoamericanos y después para los novohispanos, ¿no? Para el reino de la Nueva España. Otra manera en que conseguían el color es a través de la pluma. La pluma es un arte textil, la plumaria, sumamente valorado en la época prehispánica y se utilizaba de dos maneras. Una era entretejiendo la pluma en hilos, la pluma como tal, y la otra era haciendo hilo con esto tan suave que es la pluma, se va torciendo como se tuerce el algodón o cualquier otro. Y ya después, convertido en hilo, a veces se mezclaba con algodón o con pelo de conejo también, ¿no? Nada más que el conejo es blanco, generalmente. Y daba colores sólidos,
brillantes. Y bueno, la verdad es que se mencionan en una serie de fuentes, entre ellos la matrícula de tributos o el Códice Mendoza y otros, como tejidos ricos cuando se incorporan estos materiales, ¿no? Va a ser importante para distinguirse como noble. Cuando nosotros vemos algún noble en los códices, generalmente van llenos de color, en tanto que el pueblo suele vestir de manera con colores crudos, ¿no? Cuando vemos, pensemos, no sé, en las películas mexicanas, la verdad es que había puesto algunas fotos del cine mexicano, pero al final las quité porque dije, ya es mucho y son estos hartos mortales que de pronto no me siento muy cómoda con ellos. Pero pensemos en los indios del cine mexicano, o sea, el estereotipo de los indios en el cine mexicano. Y lo que se nos viene a la mente es esta masa homogénea de hombres vestidos de manta, ¿no? En color crudo. Y es, bueno, porque es la tela más barata. Eso es, o sea, están cubriendo una necesidad hasta donde sus posibilidades le alcanzan. Yo no hablé de los indígenas y de la protesta que se hace de ellos porque andan desnudos, ya no en la época del contacto, sino ya en el siglo XVIII. Andan desnudos porque no tienen para comprarse una tilma nueva. Y podemos verlos, sobre todo en las listas de ciudades, vestidos en harapos, ¿no? Y ya es un fenómeno de empobrecimiento donde la tela es cara. Nosotros estamos acostumbrados ahora que la tela en realidad es barata. Antes era muy, muy cara. Incluso la más pobre de las telas implicaba un buen porcentaje de nuestro sueldo, ¿no? De lo que ganábamos. Entonces sí es muy importante el color, aunque yo creo que la pregunta iba en otro sentido, ¿no? O sea, el color nos identifica en todo el mundo. Yo una vez estaba en una exposición en un museo en Europa y iba acompañada de alguien que daba la guía, trabajaba en el museo y me dice, mira Marta, era un museo de diseño, mira Marta, estas cabeceras son tan coloridas que parecen mexicanas. Entonces cuando yo vi la cabecera dije, qué bonita, pero a mí no se me ocurrió pensar que era mexicana. Ella en su mente de española pensaba que si tenía mucho color era porque era mexicano, o se parecía a lo mexicano. Ciertamente, en la tradición mesoamericana y en los pueblos actuales, hay una osadía por combinar colores. Y además lo consiguen de manera extraordinaria. Yo ahorita traigo una blusa azul y una bufanda azul. O sea, la verdad, triste fin, me fui a lo seguro. Pero nuestras indígenas tienen una noción de la combinación de colores que resulta exitosa. Y eso es, yo creo que es una, bueno, no voy a hablar de sociología ahorita, pero ha sido como estudiado más recientemente el tema del gusto, ¿no? Cómo mediante un bagaje cultural uno va apreciando cosas de tal forma que ya te parecen naturales. No lo son, pero son culturales, ¿no? Que logran finalmente convertirse en cosas osadas, pero que al final de cuentas es armonía, ¿no? Claro, qué lindo lo que nos dice. Hay más comentarios. Miguel Ángel nos dice, muy interesante, muchas gracias, maestra Marta. El doctor Eric nos dice, precioso tema y muy bien expuesto, muchas felicidades. Y creo que tiene toda la razón. Estuvo muy bien expuesto, muy claro. Y es un tema que da para muchísimo esta conversación. Por eso nos encanta invitarla y le agradezco de verdad el año pasado, ahora que nos haya hablado primero del vestido femenino y ahora masculino, porque es un tema en el que hay muy poco saber en el cambio de la moda a lo largo del tiempo en la historia mexicana y por eso es fabuloso contar con sus conocimientos. Rocío Merrill nos dice, gracias maestra Sandoval, una presentación muy interesante, aprendí muchas cosas que no sabía. Mencionó usted al pintor Manuel Arellano. Uh-huh. ¿Tiene información acerca de su rama familiar? ¿De qué parte del país fue él? Le pregunto porque mi apellido es Arellano. Mi padre fue de la región de Zacatecas.
Nuevamente, muchas gracias. Pues no sé, a lo mejor habrá que indagar, imagino un poco en el abolengo del señor Manuel Arellano. Pues es sumamente interesante porque Manuel Arellano no es un pintor espontáneo, es uno de los grandes pintores de la Nueva España, y es hijo de otro gran pintor, José Arellano, que, a ver si no me equivoco. Son padre e hijo. Y yo por ahí alguna vez hice un artículo, no lo publiqué, lo hice más bien para una clase de la maestría. Algún día lo remozaré para publicarlo, pero la especialista en Arellano es mi querida Mirta Isurralde. Eh, Mirta hizo una tesis de doctorados sobre otras cosas, pero donde el eje conductor fue este pintor. Eh, y bueno, su tesis está en TESIUNAM, entonces a lo mejor ella exploró un poco más sobre la familia, pero estos pintores trabajaron en la Ciudad de México a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Perfecto. Pues habrá que contactar a la tesis de quién, ¿cómo dice que se llama? Mirta Sí, Mirta Isurralde. Es Isurralde. una tesis, es un doctorado en Historia del Arte, en Filosofía y Letras en la UNAM. Perfecto. Quisiera abusar un poquito de su gran conocimiento, nada más preguntarle, en la charla que nos dio el año pasado hizo muy bien la diferenciación y me parece para el público que quizá no la conoce, yo tampoco la conocía hasta que la escuché, pero sí me parece que aclararía, ¿podría darnos una muy breve explicación de cuál es la diferencia entre el vestido, o que le llama usted el vestido de moda y el vestido tradicional? Porque aquí comenzamos en este seguimiento de cómo fue transformándose de la cuestión indígena el vestido a la usanza española y después dentro de ese mismo europeizarse había distintos estilos, ¿no? Unos más ricos, otros más pobres, y acabamos con la cuestión chicana que nos fue llevando al charro, ¿no? De ahí podríamos conectar directamente pues con el vestido del charro moderno, el mariachi, el típico, ¿no? Aunque ya es mucho más estilizado todavía, pero de ahí viene. Pero en ese andar es muy fácil perderse en lo que es moda y en lo que es un vestido tradicional, ¿no? Porque podríamos decir, de acuerdo a la charla que tuvimos el año pasado, que donde comenzó usted fue el vestido tradicional hoy, ¿no? Esto, y sin embargo, lo que creo yo que la mayoría del público que verá esta charla, incluido yo, podemos pensar son esos bellos y coloridos vestidos del folclore mexicano, de las danzas tradicionales, regionales, ¿no? De diferentes partes, como empezó también con las fotografías que nos puso, no sé, Veracruz, inmediatamente identificamos ese color blanco, bello, vestido, en Chiapas las flores de colores, etcétera, ¿no? Jalisco, cada región. Pero no es propiamente la moda a la que se refiere usted tampoco. Entonces, si nos pudiera explicar esa diferencia, se lo agradecería mucho. Sí, hay muchos investigadores, sobre todo los tradicionales, que hacen una división tajante entre un fenómeno y el otro. Eh, se dice que la moda es este fenómeno moderno que surgió en Occidente, en Europa, algunos dan hasta fechas, dicen que es en el siglo XIV, y bueno, dependiendo del autor, dirá otro siglo, y que se ascribe al capitalismo, a la burguesía, y que tiene un objetivo concreto, cambiar. Es decir, que su destino es nacer, morir, una vez que ha aburrido a los demás, ¿no? Entonces es un sistema occidental, moderno, con cambios recurrentes, intencionados, ¿no? Una vez que aburren, es porque ya hay otra moda que está encima de ella. Esa es la explicación más general, ¿no? Y el traje tradicional eh, radica la distinción en el cambio pausado que tiene, ¿no? Si pensamos en un charro,
que vemos en, en las películas de cine de los años 40, pues en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Ese es un traje tradicional. Sin embargo, ha habido ahora una polémica que dice que en los trajes tradicionales también hay moda, que tiene otro ritmo, pero que también dentro de esos trajes tradicionales hay moda. Y lo dicen porque hay cambio, pero no es solo el cambio lo que los hace partícipes de este fenómeno, sino el gusto y el uso que hace un grupo crecido de estas variaciones, ¿no? Recuerdo que una compañera me contó que tejedoras de Michoacán le decían que sí había moda, que porque cuando su mamá hacía los rebozos, les ponía mucho rojo, por decir algo, la verdad es que no recuerdo exactamente el ejemplo, pero que ahora a ellas les gusta usar mucho el morado y que ahora muchas de ellas usan una amplia gama de morados y que los rapacejos ya no los tejen de ese modo, sino de otro, porque el gusto ha cambiado y digamos que esa nueva estética ha gustado y entre un número crecido de mujeres lo están usando así. Entonces, es un concepto que se está moviendo, sobre todo ahora con estos estudios decoloniales, ¿no? Que por qué solo la moda occidental es moda y por qué no puede haber moda en los pueblos originarios. Pues habría que verlo con cuidado, pero esa es la distinción más grande. La moda occidental cambia muy rápido, el traje tradicional cambia, pero lo hace de manera muy lenta. De hecho, Lipovetsky dice que solo cambia cuando hay un cisma. Bueno, no es solo, sino que cambia muy abruptamente cuando hay un cisma. Pero luego, pasado el cisma, se estabiliza el ritmo a como estaba antes, ¿no? El cisma en este caso sería la conquista. Claro. Fue un verdadero cisma para los pueblos mesoamericanos. Sí, inclusive yo me reía al principio de la charla cuando presentaba esa pintura en donde estaba el chichimeca con el arco y a un lado habían otros, había un niño con su arco que parecía un cupido, el pobre niño ya de 5 años de edad o algo así, pero ya tiraba del arco ahí, ¿no? Entonces, eso mismo es una forma, una moda de representación pictórica, ¿no? O sea, que Sí. va cambiando a lo largo del tiempo. Es interesante. Em, nos preguntaba también Jaime Rocha hace rato que si nos puede decir algo con relación a si es una noción moderna el asociar un color con un género. O sea, eso Sí, no sé, el rosa y las niñas o sí. el azul o no sé, ¿no? O lo de la posición social creo que sí quedó, más que el color, creo que quedó vertido en la parte de la charla donde habló de la clase de las telas, ¿no? Que utilizaban y los componentes enriquecían, pero ¿qué nos puede decir sobre eso de que sí es... No, bueno, esas son invenciones mucho más recientes. En los 300 años de virreinato, no se depositó el rosa solo para mujeres y el azul solo para hombres, de ninguna manera. En alguna documento de estos que de pronto saca uno de archivo, vienen las descripciones de los trajes que están testando, por decir, es que el traje era muy caro y entonces formaba parte de los bienes que se heredaban. Y por ahí decía un traje así y así, de terciopelo con botones tal, rosa. Y era un traje de hombre. Dije yo, lo leí bien. Y es ahí donde uno empieza, bueno, no, a lo mejor un día hablamos sobre algo sobre traje de la colonia para que veamos los trajes de los señores, sobre todo de los ricos, de las sedas totalmente llenas de flores y colorido de todo tipo que usaban los hombres, que a lo mejor hoy en día algunos hombres no se lo pondrían, ¿no? Y por ejemplo, el azul también era un color muy utilizado por mujeres. Alguna vez hice un trabajito sobre colores que me había encontrado por ahí y no estaba esta limitante. ¿Cuándo surge? Francamente, no tengo muy claro cuándo. Lo tenemos muy asumido en la cultura actual,
Y bueno, es otro de los estereotipos que estamos intentando deshacernos de él, ¿no? No todo lo rosa debe ser de niñas, ni todo lo azul de hombres. Por supuesto. En las fotografías que veíamos que casi todos los hombres usaban sombrero, y en algunas, creo que no lo vimos en esta presentación, pero en algunas usaban una especie de sombrero con pluma también los españoles, ¿no? Sí. Entonces a mí me llamó la atención y le quería preguntar si el copili desapareció por completo, ¿no? Porque ya no vi a ninguno de los indígenas utilizando esos plumajes típicos de la época, como por ejemplo ahora que le llamamos el famoso penacho de Moctezuma, ¿no? Desapareció el copili, ¿no? Entonces, eso sería también una imposición porque se veía como mal Mira, habido. lo tenía en el tintero esa parte y al final de cuentas se me fue, pero efectivamente en el traje cotidiano, y bueno, en el traje de todos los días y también en el traje de pues, alguna reunión o evento, se va a desaparecer los penachos, los copilis, todas estas insignias, pero va a haber un espacio donde tengan cabida y va a ser en la danza. Eh, las fotos que yo puse al principio para explicar un poco lo de la identidad son fotos de danza, la mayoría de ellas. Las danzas en la Nueva España y todavía hoy, en estas danzas, por ejemplo, en el atrio de la Basílica de Guadalupe, de pronto llegan estos famosos concheros, ¿no? O en el Zócalo de la Ciudad de México y siguen utilizándolo. Algunos más como para el turismo que otros, que no me oigan hay para todo, ¿no? Lo que pasa es Sí, que sí. de pronto pasa uno por ahí y unos sí están muy entregados a lo que están bailando y otros están tomándose la foto con los turistas, ¿no? Hay de todo, me imagino. Pero en los pueblos sí hay una tradición ritual que se conserva y una casi obligación por celebrar en el Día del Santo tal fiesta y tal danza con los trajes adaptados, ¿no? Se consiguen de distintas maneras, pero que conservan algunos plumas, algunos se visten de jaguares, ¿no? Hacen luchas, pelean ahí con espadas. Tienen, la verdad es que estudiar danzas es muy, muy lindo. Yo lo hice un poco, pero realmente lo toqué un poco para la tesis de maestría. Y es de verdad fascinante cómo hay muchas cosas que se conservan y como los españoles no entendían, lo permitieron, ¿no? Por ejemplo, el juego del volador, que le llaman así juego, era un rito. Claro. Lo prohíben en el primer momento y ya para finales del siglo XVI, siglo XVII, se vuelve a admitir, pero como espectáculo. Sin embargo, curiosamente, el juego de volador aparece en los biombos donde se están festejando bodas. Y una de las hipótesis del juego del volador, de los voladores de Papantla, como los conocemos ahora, es la fertilidad, ¿no? Entonces, no me extraña que estén en un contexto de boda. Lo que sí es que se prohibió el vestuario que se utilizaba antes en la época prehispánica y vemos a los voladores vestidos a la española o con otros trajes, pero no con plumas. Eso sí se les prohibió, como para quitarles la carga ritual que tenían. Hay tantísimo que platicar, es muy interesante. Sí. Pregunta también Jaime y yo me quedé con esta idea también de estos bragueros o maxtlatl que nos platicó, si los amarres serían distintos, si la longitud sería distinta, por ejemplo. Son tantas cosas que podríamos discutir, ¿no? Sobre esto. Imagino que sí, que hay diversidad hasta en eso, ¿no? Sí, hay trabajo etnográfico porque en el siglo XX aún había algunas comunidades que lo usaban. Y voy a recomendar un libro que creo que es justo hacerlo porque Claude Stresenpen
publicó su libro hace unos cuantos años, algunos 5 años, me parece, y ella presenta algunas distintas maneras de colocar el maxla. Entonces, ese libro aún se consigue, creo que hasta está en PDF, ¿Y se llama y cómo? Perdón. es muy rico, la verdad, se llama de dioses y de hombres, me parece. Y está en el Fondo de Cultura Económica, o sea que es fácil de encontrar. Excelente. Pues la verdad, esto que platicaba de las danzas es otro tema también muy interesante y la vestimenta alrededor de ellas, porque platicando con la maestra Basanta, directora artística del ballet folclórico, también es difícil encontrar danzas puras indígenas porque fueron prohibidas por los españoles y aquellas que sobrevivieron de alguna forma una de dos, o a través del mestizaje con la combinación de movimientos de otro tipo de danzas posteriores, o porque no se entendieron, ¿no? Una de ellas que platica, y es curioso, el estado de Morelos, por mencionar nada más uno, tiene a los chinelos, por un lado, que usan la máscara que es típicamente europea, y por el otro lado los tehuanes, que se visten como leopardos, ¿no? Entonces es una cuestión interesante porque son las dos danzas más tradicionales de Morelos, pero una es haciendo mofa de los españoles, la de los chinelos, ¿no? Con esos sombreros grandísimos, que por cierto, la de los viejitos, la danza de los viejitos de Michoacán es lo mismo, era un ritual a la fertilidad, a los 4 puntos cardinales que los más viejos del pueblo hacían justamente por ser los tatas, los hombres Sí. sabios, ¿no? Los Y, huehuetl. y que después se pudo volver a integrar porque como una forma de mofa con esas máscaras de los españoles, ¿no? Y con los chanclazos es una cosa fabulosa porque empiezan a bailar muy despacito y se van rejuveneciendo como la misma tierra misma, ¿no? Sí, Es una danza bellísima. divino, sí. Entonces, es lo mismo que platicaba usted hace un momento de los voladores de Papantla con la ropa. Pues bueno, yo tengo otras preguntas, pero lo voy a dejar ahí por cuestión del tiempo. Quiero agradecerle muchísimo su erudición, su sapiencia, su claridad y su disponibilidad para contestar nuestras preguntas y por supuesto su pasión. Muchísimas gracias, maestra, por esta bellísima charla, tan bien hecha. Y muchísimas gracias a los asistentes por estar con nosotros el día de hoy. Además de darle las gracias a ustedes por estar con nosotros y a la maestra, no me queda sino compartir con ustedes el resto del programa. Todavía la próxima semana nos quedan 2 charlas más, el lunes y el martes. El lunes tenemos ya una charla bastante moderna que creo que sirve mucho para terminar esta transición histórica, social, eh, geopolítica que fuimos haciendo por diferentes regiones y diferentes periodos de nuestro país, que nos va a llevar hacia la región chiapaneca y es justamente una charla etnológica sobre cómo mantener el conocimiento ecológico de las comunidades del Soconusco en Chiapas. Creo que será una charla muy hermosa con la doctora Janine Gasco. Y el martes, para cerrar el evento, tendremos un conversatorio, pues para poder tocar algo ya del siglo XX, el México moderno, sobre hitos de la historia. Creo que sería un error no tocar en estos 500 años de historia un cisma tan grande como lo fue la Revolución Mexicana y el arte que se desprendió y cómo influyó ese arte, sobre todo los muralistas, la identidad mexicana moderna y en este caso a ambos lados de la frontera, tanto en México como en el lado americano, con el movimiento importantísimo social y cultural de los movimientos chicanos. Entonces, que nos den la posibilidad de estar aquí con nosotros y pasen la voz para el lunes y el martes, 4 de la tarde, tiempo de California, 6 de la tarde, tiempo de México. Agradecerles nuevamente y a todos ustedes por estar aquí con nosotros y a la maestra, muchísimas gracias, maestra Sandoval. Es un Gracias placer. a ustedes que lo hacen posible. Hasta pronto y nos vemos Hasta el pronto. lunes. Que estén todos muy bien. Gracias. Gracias. Feliz fin de Hasta semana. luego.